Buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva entrega más de Conversatorio de Voto. Esta noche nos encontramos en los muros bicentenarios de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. Para nosotros es un gusto llegar hasta la señal de sus teléfonos móviles o desde la pantalla en la que ustedes nos estén sintonizando en esta noche. Este Conversatorio de Voto lo hemos dedicado a la Inmaculada Concepción que se venera en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, y para nosotros es un gusto llevarles estas imágenes y todo el acontecer que se llevará a cabo en la festividad dedicada a la Virgen Inmaculada Concepción. Buenas noches, Walters, es un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo nuevamente. Bienvenido a un conversatorio más en el que conversaremos en el amor de aquel que nos amó primero. Buenas noches a usted que nos escucha y nos sintoniza a través de sus dispositivos móviles en esta noche. Gracias por permitirnos ingresar en la intimidad de su hogar y gracias a usted también porque es el invitado especial de cada uno de los programas de Conversatorio de Voto. Como bien lo decía Diego, nos encontramos en esta noche en el interior de la capilla de Nuestra Señora del Socorro, dentro de la Catedral de Santiago de Guatemala, esta cuarta catedral que fue inaugurada en el año de 1815, es la cuarta catedral y es la sede, de hecho, de la catolicidad en Guatemala, puesto que acá se encuentra la sede del arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa, el arzobispo primado para Guatemala. Saludamos muy afectivamente a nuestro señor arzobispo y al párroco de la parroquia del Sagrario, el padre José Luis Colmenares, quienes nos han permitido también que pudiéramos grabar este programa el día de hoy. Esta oportunidad pues nos encontramos con los encargados de la asociación y la agrupación o los colaboradores que se dedican al culto y la veneración a Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de Catedral, una imagen muy icónica y muy importante para nosotros los católicos. Definitivamente, siempre lo hemos dicho, Guatemala es desde su fundación pues de gran tradición mariana y le tiene un gran afecto y un gran cariño a la Virgen María, y acá en la catedral pues no podía ser la excepción, ¿verdad? De hecho nos encontramos, como les comentábamos, dentro de la capilla de Nuestra Señora del Socorro, y en esta oportunidad pues presta también esta capilla para este bellísimo altar que se ha elaborado para el novenario de Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de la Catedral, llamada también coloquialmente como la Primera Dama. Muy buenas noches y bienvenidos. Walter, muy buenas noches y buenas noches a todos por su audiencia, y siempre pues haciéndoles una invitación para que puedan visitar aquí a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, que estará siendo venerada durante todo estos días de su novena aquí en la Capilla del Socorro. Gracias. Si se podrían presentar, si fueran tan amables, para que las personas que nos están viendo pues puedan saber sus nombres, y pues en alguna oportunidad también, si se puede, pues puedan saludarlos también a ustedes acá el próximo 9 de diciembre, que vamos a conmemorar la solemnidad de la Inmaculada Concepción acá en este recinto. Mi nombre es Juan José Vix, yo estoy con el rol de coordinador general. Buenas noches, mi nombre es Alexis Barrios y yo estoy fingiendo la función de secretario general de la agrupación. Muy buenas noches, mi nombre es Denny Coronado y yo soy el mayordomo de la Inmaculada Concepción. Gracias a ustedes también por haberse tomado un momentito de su tiempo y parar sus labores para podernos atender. Recientemente pues se dieron ciertas modificaciones por parte del arzobispado a las asociaciones, agrupaciones o hermandades y cofradías. Entonces esto pues afectó de alguna manera a la reorganización a todas las instituciones. Ustedes, como comentábamos fuera de cámara, ¿verdad? Que ustedes realmente no son ni hermandad, ni cofradía, ni asociación, sino son un grupo de colaboradores. ¿Cómo están ustedes organizados, o cómo quedó su organización a raíz de los cambios realizados por el Arzobispado de Guatemala a las asociaciones de religiosidad popular? Pues para responder a tu pregunta, pues nosotros estamos organizados, empezando por la cabeza, que es el padre José Luis Colmenares. Él es el párroco y encargado general de la agrupación.
Luego está el consejo directivo, que es donde entramos todos nosotros juntos con otros 3 compañeros que están distribuidos en otras actividades en estos momentos. Y ya luego vienen todos los miembros colaboradores del grupo. Ya después de eso nosotros ya nos empezamos a dividir por comisiones. En este caso tenemos una pequeña comisión de liturgia, otra comisión que se dedica a la elaboración del adorno de cada 9 de diciembre. También tenemos una comisión de altar, que es de los que se encargan de elaborarlo, como el que estamos viendo el día de hoy. También tenemos lo que es la comisión de inscripciones, que es la que se encarga de ver toda la logística de venta de turnos, de impresiones y demás. También tenemos una pequeña comisión de redes sociales y medios de comunicación. Y bueno, lastimosamente por esto de la pandemia, en los últimos años no hemos podido abrir, por decirlo así, inscripciones abiertas para nuevos miembros, colaboradores. Dios primero, el próximo año, si la situación y la pandemia lo permiten, estaremos haciéndole la más cordial invitación para todos aquellos que quieran formar parte del grupo de colaboradores. Excelente. El 9 de diciembre sabemos son 24 horas, ¿verdad? Pero estas 24 horas de una actividad intensa conllevan mucha organización previa. ¿Desde cuándo comienza la agrupación o los grupos de colaboradores de acá para realizar actividades? O sea, realizan actividades previas. ¿Qué tanto tienen que ustedes, sobre todo ahora en este tiempo de la pandemia, que todo ha sido tan complicado y que al mismo tiempo es tan incierto? ¿Cómo se organizaron ustedes para este 9 de diciembre del 2021? Claro, nosotros, realmente ha sido un verdadero reto porque dentro de nuestros principales objetivos era colocar a la Inmaculada Concepción en la red, colocarla en la red para que todas las personas pudieran conocerla, amarla y seguirla. Entonces nosotros hemos empezado con una organización literalmente desde el mes de enero con actividades que nos han encaminado al próximo 9 de diciembre. Hemos tenido una cantidad de actividades en las que hemos tratado de llevar a las personas, a los devotos, incluso a los no católicos, para que puedan conocer pues la devoción a la Inmaculada Concepción y que todas estas actividades pues nos encaminen y nos preparen al 9 de diciembre. Hablando propiamente de actividades que son meramente de la novena y el 9 de diciembre, pues nosotros hemos empezado la organización en agosto. En agosto hemos empezado a realizar el adorno tanto del altar que el día de hoy estamos apreciando, como el adorno que vamos a apreciar el 9 de diciembre con la Inmaculada. Entonces sí ha sido un verdadero reto y podemos decir con mucha satisfacción de que hemos logrado gran parte de ese objetivo en poder llevar a la red y que a través de la red llegue a las personas la presencia de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué actividades tienen ustedes programadas para este próximo 9 de diciembre? Las actividades empezaron el martes 30 de noviembre con el inicio del rezo de la novena dedicado a la Inmaculada Concepción. Seguidamente, el día de mañana, 5 de diciembre, tendremos una actividad que gira alrededor de la Inmaculada Concepción, réplica, que ya más de 10 años lo hemos dedicado el primer domingo de diciembre. La actividad inicia a las 3 de la tarde con el rezo de la novena, que sería el día quinto. Luego viene una misa dedicada a todos los niños, pidiendo también por la protección de ellos, y después de la Santa Eucaristía tendremos una pequeña procesión dentro de los muros de Catedral Metropolitana. Eso será el día de mañana, domingo. El día 8 de diciembre, como ya años anteriores, hemos realizado una procesión eucarística igualmente por las naves de Catedral. La estaremos realizando a las 4 de la tarde. El día 9 de diciembre las puertas se abrirán a las 7 de la mañana para que todos los devotos que quieran poder venerar a la Inmaculada Concepción puedan hacerlo. Ella no se encontrará en la Capilla del Socorro, se encontrará en el altar mayor, el cual estará desde las 7 de la mañana a las 12:30 del mediodía. Luego viene la misa mayor dedicada a la Inmaculada Concepción, que será presidida por nuestro señor arzobispo. Cuando finalice la Santa Eucaristía, la Inmaculada Concepción todavía estará expuesta en el altar mayor para que todos los fieles se puedan acercar. A las 3 de la tarde, que tradicionalmente la Inmaculada Concepción hace su egreso a las calles, y que este año pues
por la situación que aún vivimos, no podrá realizar un cortejo procesional fuera de catedral. Se estará cerrando las puertas y con alegres repique de campanas y con cohetes haremos esa remembranza de los 9 que hemos vivido junto a la Inmaculada Concepción. Estas serían las actividades que tenemos programadas para este año. Gracias, Denis. Entonces definitivamente sí vamos a poder venir los que querramos asistir el próximo 9 de diciembre. A usted, si quiere venir, pues ya sabe, ¿verdad? O sea, colaboremos también con los encargados, cuidemos mucho el aforo. Recordemos que tenemos un grupo, un número limitado de personas dentro de la catedral. Atendamos también las medidas de bioseguridad, guardemos la distancia, utilización correcta de la mascarilla, utilización de gel, medirse también la temperatura, y pues primeramente Dios será, como bien lo dicen ustedes, el próximo año que ya podremos regresar a al tradicional rezado del 9 de diciembre. Hay otro asunto que yo quisiera tratar. Yo sé que esto de la pandemia nos ha pegado no solo psicológica, emocionalmente, sino también económicamente a muchas instituciones, ¿verdad? Por no decir a todas, ¿verdad? Ha tocado también los bolsillos y la economía de cada uno de nosotros. Entonces, no sé, les quisiera preguntar si usted hay alguna manera, algún medio, si alguno de las personas que nos está viendo en este momento quisiera colaborar con ustedes, ya sea económicamente o acercándose para hacerles algún ofrecimiento, pues los invito, ¿verdad?, para que lo puedan hacer también y hacer la invitación, como lo decía el encargado, ¿verdad?, para el próximo año, que posiblemente exista la posibilidad de abrir nuevamente las puertas del grupo de colaboradores, pues para que hagan también la exhortación a los devotos de la Inmaculada Concepción de Catedral para que se acerquen con ustedes. Sí, perfecto, y muchísimas gracias por el espacio. Pues dentro de las cosas que nosotros tenemos para poder, bueno, las opciones más que todo para poder colaborar monetariamente y con ofrendas materiales a la Inmaculada, pues pueden acercarse a la oficina parroquial en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los días sábados durante lo que resta del mes de diciembre, pues vamos a estar la comisión de adorno en el antiguo colegio de infantes, donde también podemos recibir su ofrenda. Realmente hemos visto nosotros que muchas personas y devotos han salido a este llamado, un llamado completamente indirecto, pero que sabemos de que es necesario para que la presencia de la Virgen pues sea más constante y sea más conocida. Entonces también nosotros estamos en toda la disposición de poder recibir arreglos florales o incluso pólvora, porque pues qué mejor manera, y creo que ya es algo tan característico de nosotros los guatemaltecos, de demostrar nuestro amor y nuestra devoción hacia nuestras imágenes queridas, que con pólvora. Entonces también podemos aceptar esto, de preferencia pues si son los días sábados, que es cuando la comisión de adorno se encuentra realizando su labor, para que todo esto se vaya acumulando y pues el 9 de diciembre pues explote la Catedral Metropolitana con toda esa algarabía que todos los devotos pues tenemos hacia la Inmaculada Concepción. Pues muchas gracias, les agradecemos de verdad a nombre de Conversatorio Devoto y de Radio Estrella que se hayan tomado un momento para acompañarnos. Desde ya enhorabuena por sus actividades el próximo 9, y pues los acompañamos con nuestras oraciones, ¿verdad? Para que todo salga según lo planificado y pues sea un éxito para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y también de su Santísima Madre, la Virgen María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Gracias por su tiempo y gracias por habernos acompañado en este programa de Conversatorio Devoto. Primeramente Dios, nos veremos por ahí, aunque sea un momentito, el 9 de diciembre. Perfecto, muchas gracias Walter por su apoyo, y muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias a usted que nos escucha y nos sigue, se sigue con nosotros en esta sintonía. En este momento vamos a escuchar uno de los sones tradicionales, pues dedicados también a la Santísima Virgen María. Quédese con nosotros y le invitamos también a que comparta nuestro programa para que más personas puedan tener acceso a él. Dentro de un momento pues vamos a tener un invitado especial que nos hablará sobre el dogma y lo que representa para los guatemaltecos la Inmaculada Concepción de María.
Gracias por acompañarnos en esta noche, el sábado 4 de diciembre de este 2021, desde el interior de la capilla de Nuestra Señora del Socorro en la Catedral de Santiago de Guatemala. Gracias por su sintonía. Hoy estamos rindiendo un homenaje a la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana de Santiago. Quisiéramos aprovechar también este programa para invitarle a usted a tocar su buen corazón. Radio Estrella tiene un proyecto que se llama Navidar, que consiste en recolectar juguetes en buen estado, juguetes nuevos y sobre todo que sean juguetes no bélicos para que se los podamos entregar a niños de escasos recursos y alegrarles por un momento a través de este juguete pues su Navidad. Entonces quisiéramos solicitarles a usted su apoyo para que se presente a Radio Estrella en el horario de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para que usted vaya y pueda colaborar, sea usted esas manos de Dios y permita pues que estos niños de escasos recursos tengan juguetes, como les repito, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Puede acercarse en las instalaciones de Radio Estrella allá en la avenida Petapa para hacer entrega de su juguete y pues hacerle feliz a un niño que no tiene la posibilidad de tener juguetes durante el año, pues entonces que lo hagamos siquiera en este momento de la Navidad. Quisiéramos también en esta noche agradecerle a usted su compañía e invitarle a que comparta nuestro programa para que más personas pues puedan contar con esta bendición de escucharnos y de enterarse un poco de las actividades que se van a realizar este próximo 9 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción acá en la Catedral Metropolitana. Y pues en esta noche quiero darle la bienvenida a uno de nuestros historiadores de los más queridos. Él nos acompaña en esta noche para hablarnos un poco sobre lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. No solo para la Catedral Metropolitana, sino para todos los guatemaltecos. Yo siempre lo digo y lo repito, Guatemala es muy mariana de corazón, y pues la Inmaculada Concepción es una de las advocaciones más queridas también acá en nuestra república. Recibamos entonces a nuestro licenciado en Historia, el licenciado Walter Gutiérrez, quien nos acompaña también en esta noche. Licenciado, muy buenas noches y bienvenido al programa Conversatorio de Voto. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación para acompañarnos. Muy buenas noches a todos los que se encuentran en sintonía en este momento, a usted Walter, a todo el equipo de Radio Estrella y de Conversatorio de Voto, porque creo que este esfuerzo que ustedes también están realizando para que el pueblo católico de Guatemala, incluso los que no son católicos, puedan entrar a conocer esta gran riqueza que existe alrededor de nuestras tradiciones, pues verdaderamente es encomiable, y yo creo que es un trabajo que se agradece, vuelvo a insistir, no solo por un sector de la sociedad guatemalteca, sino debería de ser por todos los guatemaltecos. Así es, licenciado, definitivamente pues estas tradiciones son muy importantes, y diciembre pues está colmado de mucha religiosidad popular, ¿verdad? Los rezados, las posadas, los nacimientos, todas estas actividades que realmente tan propias también de nosotros los guatemaltecos. Pero ya para entrar en materia, licenciado, sé que ni usted ni yo somos teólogos, ¿verdad? No es lo nuestro, y sería un poco complicado definir o querer dar un concepto, ¿verdad? Una definición total de qué es en sí la Inmaculada Concepción, pero sí podríamos hablar o tomar desde otra perspectiva, que sería cómo es su representación artística, sobre todo acá en Guatemala. Bueno, creo que ha dicho usted una cuestión muy interesante, ¿no? Pues aquí de este lado deberíamos de tener un teólogo y de este otro lado un filósofo. Serían tres tipos de reflexiones excelente. Los que hay que hacer para poder comprender a cabalidad lo que significa Inmaculada Concepción. Pero hay cosas muy básicas que podríamos abordar incluso desde la óptica de la historia, para comprender por qué, cómo, dónde surge esta devoción, esta expresión, diríamos, de la
concepción del mundo y concepción de la salvación y concepción de la redención que la Iglesia Católica va forjando a través del tiempo alrededor de una figura que es la Virgen María. Y en este sentido, pues habría que mencionar históricamente que el dogma de la Inmaculada Concepción, que nosotros hoy lo damos por sentado, lo damos por plenamente normal, aceptado también dentro de nuestra generación, de nuestra sociedad, dentro de Guatemala, no lo ha sido siempre, ¿verdad? Esto es muy interesante porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, que empieza a forjarse o a formarse una idea de que la Virgen María es preservada del pecado original desde el momento de su concepción, y esto empieza a sonar en el siglo V, ¿verdad? Con mucha fuerza. Ya había sido anterior, estamos hablando quizás desde el siglo III, pero en el V empieza a tomar fuerza, pues nos damos cuenta de que alrededor de ella hay muchas reflexiones que hacer, y una de esas reflexiones ¿es necesario que la Virgen haya sido conservada de pecado original porque ella va a ser la Madre de Dios? Estoy tomando un poquito como las últimas reflexiones del dogma de 1854 por Pío IX. Pero, por ejemplo, filosóficamente hablando, y esto a través lo conocemos por la historia de la Iglesia, San Agustín de Hipona, ¿verdad?, el gran filósofo de la Iglesia Católica de la Alta Edad Media, ¿verdad?, el padre de la patrística, si sonará redundante, pero es el padre de la patrística, decía que no, ¿verdad? Y luego, más de 1000 años después, o casi 1000 años después, Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo de la escolástica, ¿verdad?, también decía que no. Y entonces nos topamos, cuando escarbamos sobre el dogma, con una serie de reflexiones, y vuelvo con el tema que usted también lo tocó, teológicas y filosóficas, que hay que, diríamos, exponer muy detalladamente y poderlas visualizar prácticamente como hacer un mapa en el suelo y poderlas ir viendo para comprender qué sucede alrededor de la Virgen María o qué exigencias hay en la comunidad católica para aceptar esta posición, o qué beneficio trae para la formación espiritual de la sociedad, especialmente la medieval, hacer que la Virgen sea considerada libre de pecado original desde el momento de su concepción. Ese sería el gran problema del dogma, ¿verdad? El nudo que existe alrededor de él. ¿Por qué conviene? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces entender que a partir del siglo XIII va a haber un conflicto teológico entre dos órdenes religiosas que a los guatemaltecos nos importan mucho porque están muy presentes en la historia de la evangelización guatemalteca, que es la Orden de San Francisco de Asís y la Orden de Santo Domingo de Guzmán, que se enfrentan incluso en la Universidad de París en el siglo XIII por la defensa de la creencia de la Inmaculada Concepción. Y ya me imagino que ustedes en su casa saben quién tomó cada ruta, ¿no? Franciscanos a favor, dominicos en contra. Pero no habría que olvidar otros aportes de órdenes religiosas, y voy a mencionar 3, ¿verdad?, que son fundamentales. Una no se encuentra presente en Guatemala, que es la de los jerónimos, pero sí en España. Y entonces ahí tendríamos una clave interesante para entender el impulso de la orden desde España. Y las otras 2 sí están presentes en Guatemala, y entonces veríamos, lo voy a decir así en un lenguaje muy coloquial, pero 3-1, ¿no? Mercedarios, jesuitas y franciscanos, y por el otro lado los dominicos. Todo esto que estamos exponiendo, que yo estoy en este momento tratando de hilvanar en una forma rápida, pues nos lleva a pensar en artísticamente cómo y dónde surge la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y entonces, con todo este panorama de discusiones teológicas, que si unas órdenes están a favor, que si una está en contra, pues va generando que los artistas vayan aproximándose a una figura que termine siendo la representación de toda esta complejidad, ¿verdad? El caso de la Virgen, voy a compararlo con el caso de la Virgen del Rosario, que es mucho más sencillo, porque la Virgen del Rosario es producto de una iconografía basada en una victoria militar donde se enfrentan cristianos contra musulmanes. Pero la Inmaculada Concepción no es tan sencilla. La Inmaculada Concepción tiene que extraer todos esos conceptos filosóficos, teológicos, espirituales, dogmáticos, para poder llevarlos a una obra de arte y hacer que eso lo entienda la gente.
que sería lo más complicado. Y voy a terminar esta extensa exposición tal vez con un punto interesante, muy, diríamos, común. Los católicos de Guatemala entienden qué es la Inmaculada Concepción. Entienden que no estamos hablando de la concepción de Jesús, porque eso pasa, incluso uno lo escucha en las calles a veces cuando pasa la Virgen. Hoy la Virgen queda embarazada. Que se asocia, diré, como está tan próxima, ¿verdad? Tan El 8, Navidad, el 8 de diciembre y el 25 son unos días. Y sí, como bien lo dice usted, sí escucha uno eso, ¿verdad? De la Inmaculada Concepción, que se refieren a la concepción de Cristo en el vientre de la Virgen María. Exactamente. Que eso viene, digamos, ligado a la Anunciación y es otra fiesta completamente distinta. Entonces, la pregunta original, ¿los católicos guatemaltecos comprenden de qué se trata? ¿Siguen comprendiendo al día de hoy de qué se trata? Y entonces, tratar de explicarnos a partir de ahí lo difícil que es representar a la Virgen en su concepción. Porque antiguamente había una representación muy interesante, que es el abrazo en la Puerta Dorada, ¿verdad? San Joaquín dándole un abrazo a Santa Ana. Pero eso es sumamente complejo, porque ¿qué es la Inmaculada? La Inmaculada Concepción es que María ha sido preservada de pecado original desde el momento en que es fecundado el óvulo en el cuerpo de Santa Ana. ¿Y eso cómo lo represento? Y entonces aquí entra toda esta larga tradición iconográfica europea, obviamente europea, ¿verdad?, que va a encontrar una salida a esto. Y así como las órdenes religiosas, hemos mencionado en este caso a los jerónimos, a los dominicos, a los franciscanos, a los mercedarios y a los jesuitas, también la parte artística tiene muchas implicaciones, porque no pensemos que solamente Murillo y Zurbarán son los grandes artistas de la Inmaculada Concepción. Ellos prácticamente son los definidores, pero esto viene con Martín de Vos, viene con Jerónimo Wérix, viene con el mismo Rubens, viene con el mismo Juan de Juanes. Es decir, aquí vamos a ver involucrados alemanes, flamencos, italianos, españoles en la definición final de la representación de la Virgen María como limpia, como sin mancha, como concebida sin pecado original. Sí, licenciado, tocando ese tema, ya que usted tocaba un poco sobre cómo se definió artísticamente la imagen de la Inmaculada Concepción, acabo de leer un par de días quizá, que en Nicaragua hay una imagen que recién la consagraron, justamente hace un par de días, que es una de las más importantes, no recuerdo en este momento el nombre del departamento del Salvador, pero lo curioso es que es la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero tiene al niño en brazos, ¿verdad? Que es realmente para nosotros los guatemaltecos eso es inconcebible, ¿verdad? Porque sabemos que la Inmaculada Concepción está con sus manitas juntas, o bien como la Inmaculada Concepción de acá de Catedral con el Espíritu Santo en la mano, pero no con un niño Jesús cargado, ¿verdad? Eso no es propio para nosotros, de la definición artística de la Inmaculada Concepción. Ya, aquí tendríamos que tener en cuenta una cuestión muy interesante, Walter, que es el hecho que para definirla, al final, digamos, del proceso artístico, se pasó por dos expresiones muy interesantes. La tota pulcra, que es una representación mariana acompañada de todos los signos que en apariencia solo son las letanías lauretanas, pero que también son símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento que la Iglesia interpreta como referencias a la Virgen María. Son extraídas todas y colocadas en una misma obra. En Guatemala, yo ahorita en mente tengo la que se encuentra en la Capilla de la Sagrada Familia en la Iglesia de la Merced, aquí en la Quinta Calle y 11 Avenida. Esa es una tota pulcra, entonces esa es una de las primeras versiones que se hacen artísticamente de la Virgen María. Y estamos hablando de siglo XIV, XV, ¿verdad? Pero al mismo tiempo aparece una representación basada en la Virgen del Apocalipsis. Esta tradición, que se remonta muchísimo atrás, ¿verdad? Estamos hablando siglo V, VI, ¿verdad? De asociar a la Virgen con la mujer que aparece en el Apocalipsis 12, ¿verdad? Incluye la presencia de un dragón, de unas alas, de un halo con estrellas, de un resplandor solar, de una luna, y de un niño en brazos. Y de un niño en brazos. En Santo Domingo tenemos una representación de una Virgen alada. Si ustedes son curiosos, podrán buscar fotografías de la patrona de Quito,
¿verdad? Que es una virgen alada, no lleva niño, pero lleva alas. Esa es una representación de la Inmaculada Concepción basada en el relato del Apocalipsis. Entonces, fíjense, llevamos dos, ¿verdad? Pero la que domina al final es la representación de la Virgen exenta. ¿A qué me refiero con exenta? Que no lleva alas, que no lleva niño, que no lleva serpiente, ¿verdad? Y que no lleva todos los atributos de las letanías. Y es la que al final, tanto Zurbarán como Murillo hacen popular en España y que al final pasa con una fuerza enorme a América. Tengo que hacer un paréntesis a estas versiones de Murillo y de Zurbarán, que son las vírgenes influenciadas por los grabados flamencos y los grabados alemanes de la Baja Edad Media, estamos hablando siglos del XIII al XV, y que son las vírgenes que aparecen en el centro de un resplandor de forma de almendra, ¿verdad? Mandorla se le llama en términos artísticos italianos, y que es de la cual se desprende la iconografía de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que es una iconografía que muchas veces es muy bien asociada con la figura del Apocalipsis de la Virgen, ¿verdad? Rodeada por un sol, con una luna a los pies y con la corona en la cual tiene las estrellas. Es decir, si nos damos cuenta, hay una clara manifestación artística pensada para hacer que la sociedad católica de todos estos siglos a los que hemos estado haciendo referencia tenga bien afianzado dentro de ella que la Virgen es concebida sin pecado original. Y ojo con esto, estamos hablando de por lo menos 300, 400 o 500 años antes de que el dogma sea proclamado. Y el esfuerzo estético es, por favor, entiendan y crean, ¿verdad? Que eso es muy interesante y desde la óptica de la historia pues se pueden hacer muchas reflexiones, incluso hasta políticas. Sí, definitivamente pues es un dogma, como bien nos dice, ¿verdad? De los dogmas de fe de la Iglesia, que realmente nosotros lo tenemos que creer por fe. Eso es lo que nos respalda la Iglesia, eso es lo que nos dice la Iglesia, ¿verdad? Ya hay que utilizar definitivamente el arte y otras corrientes pues para apoyar esta idea que tuvo la Iglesia. Licenciado, ¿cuándo se proclama o cuándo es que se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción? Bueno, efectivamente es un dogma definido, pues bastante tardío. Incluso me atrevería yo a decir que no es que hayan dejado de insistir en él, pero pareciera que se hubiesen relajado, especialmente España, ¿no? Que fue la que estuvo impulsando constantemente la definición del dogma y tratando de hacer algunas, o logrando concesiones por parte de Roma para que fuese aceptada, por lo menos en su territorio, y lo logra. Pero pareciera ser como que 1854, porque ese es el año de la proclamación, ya está bastante lejano en el tiempo en cuanto a todas esas presiones. Incluso ya, por ejemplo, hay una, diríamos, una presión política entre Francia y España en tiempos de los Borbones, a pesar de que eran la misma familia, donde Francia rechaza el dogma porque lo asocia con España, ¿verdad? Aquí es donde yo voy otra vez con el tema. Se pueden hacer hasta reflexiones políticas en ese sentido. Y pareciera que 1854 ya es muy tarde. Sin embargo, sí resulta muy interesante analizar cómo Pío IX, al que le toca que enfrentarse con muchas cuestiones políticas y militares, incluso en Italia, pues hace la proclamación y produce uno de los, diríamos, hitos celebratorios o conmemorativos más importantes del siglo XIX, ¿verdad? A los lugares donde llega esta proclamación del dogma, pues se producen verdaderos actos que revelan que la Inmaculada Concepción fue perfectamente aceptada en esta sociedad. Uno de esos es Guatemala, ¿verdad? El dogma se proclama en 1854 en Roma, el 8 de diciembre, y a Guatemala pues llega la noticia posteriormente y se celebra la proclamación en julio de 1855. Y los relatos que existen de esa proclamación dogmática en Guatemala, alrededor justamente de la imagen que hoy preside este programa, hago paréntesis, un verdadero honor poder hacer un programa de este tipo a los pies de la homenajeada, pues es justamente ella
la que preside todos los actos de 1855. Y las publicaciones, por ejemplo, la de la imprenta Luna, que es muy, diríamos, no famosa porque casi no es fácil encontrarla, pero sí conocida en el medio, pues revela que fue uno de los actos, diríamos, más grandiosos que se hicieron en Guatemala posteriores a la independencia, ya en la República, pero antes de la Reforma Liberal. Licenciado, y hablando, usted mencionaba ahorita un detalle importante, ¿verdad? Cuando nosotros decimos Inmaculada Concepción, automáticamente nos transportamos a España, porque España pareciera que ha sido la nación que se dedicó o se dedica todavía, ¿verdad? a la devoción, ¿verdad? Así como los dominicos difunden el rosario, parece que España es la encargada de difundir la devoción a la Inmaculada Concepción, y de hecho es la patrona de la República de España. Pero ¿qué vínculo hay realmente entre la Inmaculada Concepción y España? O sea, ¿por qué es eso tan arraigado? ¿Por qué España es el corazón de la devoción a la Inmaculada Concepción? Bueno, aquí entran muchas cuestiones interesantes, ¿no? Porque la orden abanderada de la Inmaculada Concepción es la Orden de San Francisco. Sin embargo, las relaciones entre franciscanos y España no son precisamente las más elevadas son las dominicas, y entonces sí es interesante cómo la patrona de la Orden de franciscanos es la patrona del Reino de España, ¿verdad? Y aquí vamos a tener que analizar algunas cuestiones. Por ejemplo, un hecho militar que sucede en 1585 cuando los españoles están defendiendo la plaza holandesa. Recuérdense que los Países Bajos, comprendido lo que es Luxemburgo, Bélgica y Holanda, eran parte de España. Hay una guerra, ¿verdad? Los holandeses quieren separarse, España manda a los tercios españoles y sucede una cosa muy interesante. Los holandeses cercan a los españoles, los tercios quedan atrapados, los holandeses rompen los diques, inundan la zona y los españoles iban a morir todos ahogados. Se refugian en un alto y milagrosamente desentierran una tabla, ojo porque es una obra de arte, ¿verdad? Una tabla donde lo que aparece es la Inmaculada Concepción. Y milagrosamente entra una corriente fría al lugar, se congelan las aguas y los españoles pueden salir y vencen a los holandeses y terminan ganando esta batalla. ¿Eso qué produce? El mismo efecto que produjo en 1571, la batalla de Lepanto, auspiciada por la Virgen del Rosario. Entonces ahora tenemos Virgen del Rosario, patrona de la batalla de Lepanto, y Virgen de Concepción, patrona de la batalla contra los holandeses. Eso de alguna forma alienta sumamente la devoción en España. Pero hay una cuestión muy interesante. Los Habsburgo, ya desde tiempos de Carlos I, habían tenido una predilección muy grande por la representación de la Virgen. Isabel de Villena, que es una valenciana, ¿verdad?, crea una gran aparato ideológico alrededor de la Virgen como concebida, y eso se extiende inmediatamente por España. Es interesante porque no es Castilla ni Andalucía las que encabezan la devoción a la Inmaculada históricamente en España, sino que es Aragón. Y esto resulta muy interesante porque uno pensaría que las devociones aragonesas no se filtran tanto, por ejemplo, hacia América, que son más las andaluzas y las castellanas. Y luego hay que entender, por ejemplo, que una de las damas de compañía de la esposa de Felipe IV es la fundadora de las concepcionistas. Y entonces España tiene alrededor de la corte una extremada conciencia plena de que la Inmaculada Concepción le otorga a esta monarquía un sustento religioso que necesita para expandirse. Y luego fíjese que es muy interesante porque, por ejemplo, Carlos III, que crea la soberana, una orden con la gran orden de la monarquía hispánica, lo hace con la Virgen de Concepción como patrona. Es decir, tanto los Austrias como los Borbones toman a la Virgen como su principal patrona. Pero ya Isabel la Católica, también había tenido ese contacto con la Inmaculada Concepción. Es decir, la Inmaculada tiene un vínculo con la monarquía hispánica en la medida en que representa mucho de su espíritu místico, de su espíritu religioso y de su esencia como sociedad mariana. Sí, licenciado, y
Es innegable la gran influencia que ha tenido España sobre nosotros, ¿verdad? Sobre Guatemala como nación, primero que fuimos su reino, luego, a pesar de la república, pues todavía tenemos muchas tradiciones muy arraigadas. La Semana Santa es una herencia española, indudablemente, y creo que nadie lo puede negar, ¿verdad? Le hemos dado toques muy propios, definitivamente, pero sigue siendo también una herencia, y otra herencia, pues es definitivamente la devoción al dogma de la Inmaculada Concepción, a la Inmaculada Concepción. Pero ¿cómo realmente llega esta devoción a Guatemala? Bueno, aquí sí tendríamos mucho más claridad en el sentido de que son los padres franciscanos los que ingresan la devoción a Guatemala. Y evidentemente ellos vienen antes que, por ejemplo, los mercedarios o los jesuitas, y ellos pues utilizan la misma, diríamos, la misma práctica que los padres dominicos, aunque van un poquito más tarde, porque incluso en las obras de arte uno lo nota. La Virgen del Rosario tiene representaciones más antiguas en más lugares de Guatemala. La Virgen de Concepción tiene representaciones antiguas, claro, pero no la cantidad que hay de vírgenes del Rosario. Por supuesto que se pudieron haber destruido, cambiado, qué sé yo, pero sí nos deja muy, diríamos, muy intrigados el hecho de que pese más la presencia de la Virgen del Rosario que la Virgen de Concepción. Pero podríamos definir que ya para el momento, para 1541, cuando la ciudad se mueve de Santiago de Almolonga a Santiago de Panchoy, pues ya los franciscanos habían introducido muy bien la devoción. De hecho, recuérdense ustedes que se queda un convento franciscano en el Valle de Almolonga, que es el actual custodio de la Virgen Chapetona. Y vamos a encontrar en el país muestras de esas inmaculadas antiguas. Yo tengo en mente en este momento la de San Antonio Palopó y la de San Juan La Laguna, las dos en Sololá, que son territorio franciscano, que son vírgenes de Concepción sumamente antiguas. Estamos hablando de vírgenes del siglo XVI. Podría agregar quizás de finales del siglo XVI la de San Francisco el Alto, no en el altar mayor, sino en un lateral, que nos revela justamente cómo los franciscanos van llevando esta devoción a todas partes. Y una cosa que es muy importante, el trabajo mercedario en la región de Huehuetenango, San Marcos, y luego el trabajo jesuita en la ciudad de Santiago de Guatemala termina por fortalecer la devoción, ¿verdad? Por eso es que quizás en la época de la colonia, y eso todavía lo conocemos en nuestros días, es más sonado el patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre la ciudad que el de la Virgen del Rosario sobre la ciudad. No digo sobre el país, sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque entonces en Santiago de Guatemala, en lo que hoy decimos Antigua Guatemala, pues estaban trabajando más intensamente mercedarios, franciscanos y jesuitas, y los dominicos solamente estaban conteniendo. Y quizás el conflicto ideológico o teológico no era tan fuerte, pero eran, vamos a decirlo coloquialmente, 3 contra 1. Sí, licenciado. Toda esta devoción a la Inmaculada Concepción tiene muchísimos aportes, ¿verdad? Y es mucha riqueza. Recordemos que tenemos el rezado de la Inmaculada Concepción, patrimonio intangible. Ahora también las fiestas de la Inmaculada Concepción de Villanueva, también patrimonio intangible de la nación. Esta imagen tan hermosa de la Virgen de Catedral y todas las otras esculturas también de la Inmaculada Concepción se han convertido en patrimonio de nosotros, ¿verdad? Y parte de la riqueza guatemalteca. Pero ¿qué otros aportes podemos mencionar de la Inmaculada Concepción a nosotros como guatemaltecos, hablando artísticamente? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del arte podríamos hablar de la función que cumple la devoción en cuestiones como la demarcación de los lugares, ¿no? Las parroquias dedicadas a la Inmaculada Concepción suelen ser justamente no solo un edificio muerto, sino un edificio que delimita ideológicamente los espacios, ¿verdad? En donde nos juntamos, donde la Virgen, en dónde vamos, donde la Virgen, en dónde va a ser la misa de graduación, de bendición, de cualquier cosa, donde la Virgen. Es decir, la Inmaculada Concepción no solamente puede ser identificada como una escultura, sino como una parte de la identidad
de los guatemaltecos cuando, por ejemplo, interaccionan con las iglesias dedicadas a la Virgen. Pero hablemos también de cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sea la Inmaculada Concepción la apertura de las fiestas tradicionales de Guatemala. No pensemos en la Navidad de hoy, que comienza a finales de agosto, cuando instalan las cosas de Navidad en los centros comerciales, ¿verdad? Ni esa Navidad tan capitalista, ¿verdad? Si no pensemos la más guatemalteca. Más guatemalteca, que es bien interesante esta Navidad actual, porque si usted hoy va a las principales cadenas de almacenes por departamentos, ya casi no tienen adornos de Navidad, no tienen cosas de Navidad porque ya se vendieron. Es decir, la Semana Santa esa pues se abre mucho tiempo antes, pero la Semana Santa tradicional en Guatemala, como lo escribe Luis Luján Muñoz en su libro en 1981, esa comienza, ¿verdad?, con la víspera de la Virgen de Concepción. Que la tradicional quema del diablo, ¿verdad? Que al final también es una derivación de las luminarias dedicadas a la Virgen, ¿verdad? La Virgen de Concepción, que en algún momento se conocieron así, luminarias de la Inmaculada Concepción. Hoy se conoce coloquialmente como quema del diablo, pero la expresión cultural está perfectamente rastreable y totalmente vinculada a esta devoción que el guatemalteco tiene por la Inmaculada Concepción. Entonces, dos cosas interesantes: la apertura del ciclo y la transformación y permanencia manifestada en esta expresión de la quema del diablo. Pero nosotros encontramos Inmaculadas Concepciones hasta en enero, ¿verdad? Entonces, estamos ante un ciclo que se abre el 7 en muchos lugares. En Villanueva se abre, pues diríamos formalmente el 6, pero se puede extender incluso hasta el mes de enero. Y una última cuestión que me parece muy interesante: el 8 de diciembre es el Día de la Virgen. Muchas veces ni siquiera los guatemaltecos, especialmente en el interior, no dicen el Día de la Purísima o el Día de la Inmaculada, no, es el Día de la Virgen. Y esto es bien interesante, porque entonces nosotros estamos definiendo a la Virgen María como la Inmaculada Concepción. Y a veces ya ni siquiera hacemos la división, ¿verdad? Le pongo un ejemplo: Santa María Joyabaj o Santa María Nebaj, ¿verdad?, celebran a la Virgen el 15 de agosto y la celebran el 8 de diciembre. ¿Por qué? Porque ese es el Día de la Virgen. Entonces, le quitamos todas las complicaciones dogmáticas, teológicas, filosóficas, artísticas, y se convierte en ¿qué? En la Virgen María. Licenciado, y es increíble que tenga tanto peso, digamos, en estos sitios que usted nos decía, dogmas que son relativamente nuevos, ¿verdad? Porque la Inmaculada Concepción de 1854 y la Asunción todavía mucho más reciente, ¿verdad? Porque es el último dogma realmente que nos ha dado la Iglesia, la Asunción de la Virgen María. Definitivamente, pues, temas que para esto, como bien lo dijo usted, ¿verdad?, de sentar teólogos, filósofos, historiadores, y sería un debate increíble, ¿verdad?, en todo este sentido. Licenciado, y hablando propiamente de la imagen que es la homenajeada de este programa de esta noche, pues en varias fuentes se cita que la imagen de la Inmaculada Concepción que se venera acá en la Catedral Metropolitana, pues fue encargada a Buenaventura Ramírez, y que la misma pues se entregó en el año de 1854, y que dicha obra escultórica pues es inspiración de los cuadros de Bartolomé Murillo. Esto se podría tomar realmente como una referencia real, es una tradición oral, que definitivamente lo hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Nosotros no estamos atacando ninguna tradición, ni estamos desmeritando ninguna leyenda, pero sí estamos muy interesados en que se hable sobre todo en lo verídico, ¿verdad? En lo que, miren, aquí está. Bueno, mire, aquí hay unas cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Primero, muchas veces en la historia y en la historia del arte guatemalteco sucede que repetimos pues constantemente las versiones que nos llegan, pero muchas veces no sabemos exactamente quién dijo las cosas, ¿verdad? En este caso de la Inmaculada Catedral, que pareciera increíble, pero estamos hablando de una escultura del siglo XIX, fue entregada en 1852, 3 años antes de la celebración y 2 antes de la declaración del dogma. ¿Quién es quien anota todos estos datos? Pues resulta muy interesante que estos fueron publicados en la Gaceta de Guatemala de 1855. De ahí sacamos la información, es decir, prácticamente son de primera línea. Y fíjense que es también bien, diríamos, remarcable el hecho de que pues nunca hemos visto los recibos ni nunca hemos visto los documentos, pero sí tenemos una noticia de primera línea
que es la Gaceta de Guatemala, un diario que tiene continuidad con el Diario de Centroamérica, donde ahí justamente aparecen los datos de la elaboración de la obra. ¿Quién es Ventura Ramírez? Eso es una pregunta interesante también que podrían hacerse los devotos de la Virgen. Pero estamos hablando de uno de los últimos grandes escultores conectado directamente con la experiencia colonial escultórica guatemalteca. Por eso es que la calidad de la Inmaculada Concepción de Catedral es una calidad que se trasluce. Es evidente que estamos ante una obra de, diríamos, calidad excepcional, en la medida en que entendemos que mientras más nos alejamos del final de la vida en Santiago de Guatemala, la escultura va decayendo. Sin embargo, la Inmaculada Catedral reúne todas estas características de calidad que tiene. Y la última cuestión, ¿es una Virgen de Murillo? Pues habría que agregar que también podría ser una Virgen de Zurbarán, porque ambos son los que utilizan en mayor medida esta expresión airosa de la Virgen, donde la Virgen, en lugar de ver hacia abajo como era lo normal, ¿verdad?, en una posición de aceptación o de docilidad, ahora la Virgen cambia completamente. Claro, son estos españoles quienes las hacen famosas, pero en Guatemala la Virgen de Catedral pues reúne en ella pues estas dos tradiciones puestas, una por Zurbarán y otra por Murillo, que son del siglo XVII, con una magistralidad representación, pues que el encarnado, el movimiento, nos van recordando mucho esas esculturas del pasado. Algunas personas dicen es neoclásica, yo más me inclino a pensar que es romántica, porque lo que está haciendo es viendo al pasado, viendo al barroco y extrayendo del barroco todas estas expresiones y experiencias que los artistas habían logrado acumular ya. Sí, licenciado, aquí sí coincido totalmente con usted. A mí si me preguntaran, pues no soy un experto en arte como en su caso, pero yo sí me atrevería a decir que realmente la imagen, la escultura reúne muchísimo de lo que donde se podría clasificar como totalmente romántica, ¿verdad? La postura, o sea, todo es tan romántico, definitivamente, ¿verdad? O sea, eso es lo que inspira y lo que nos dice, ¿verdad? O sea, la escultura como tal. Pues, licenciado, realmente a nombre de Conversatorio de Voto, pues nuevamente le agradecemos el que nos haya permitido un momento de su tiempo en esta noche del 4 de diciembre. Le agradecemos que siempre tenga esa disponibilidad para acompañarnos. Será pues hasta en una próxima oportunidad. Licenciado, muchas gracias. No sé si antes posiblemente sea ya de los últimos programas que vamos a tener ya para cerrar este 2021. Si usted quisiera mandar un mensaje a su familia, a sus seres queridos, pues las cámaras de TV, Conversatorio de Voto y TV Estrella son suyas. Pues más que todo, desearle a todo el auditorio de Conversatorio de Voto y de Radio Estrella, pues que vivan intensamente estas jornadas que son pues verdaderamente extrañas, ¿no? Con todas estas situaciones que hemos vivido, pues está por segunda ocasión, pero que considero que esta cercanía a la cual ustedes nos han podido llevar, en este caso con la Inmaculada Catedral, pues se convierta en la oportunidad maravillosa de poder disfrutar de nuestras tradiciones, pues con tranquilidad, con seguridad, con las medidas necesarias, pero nunca dejar de vivirlas como nos han enseñado y como hemos aprendido en esta sociedad guatemalteca. Gracias, licenciado. Y sí, pues como bien lo dice el licenciado Gutiérrez, pues mantengamos vivas nuestras tradiciones, nuestra devoción y nuestro amor a la religión, a la fe y a todo lo que nosotros creemos. A usted le agradecemos en esta noche el que nos haya permitido ingresar en la comodidad de su hogar, en la intimidad de su hogar, a través de su teléfono, de su televisión. Le invitamos también a que siga pendiente de las redes sociales de Conversatorio de Voto y de Radio Estrella. Tenemos muchas actividades. Esta es la primera de las dedicadas a esta temporada de la Inmaculada Concepción. Vamos a estar también en un concierto en San Sebastián y otras actividades que vamos a estar realizando. Próximo 7 en la noche vamos a estar también desde Villanueva y pues realmente se vienen unos días bastante cargados, entonces esté en sintonía de las redes sociales, atento a las redes sociales de Radio Estrella, por favor. Les invitamos también a que se unan a nosotros en esta campaña que se llama Navidad, que consiste en dar juguetes nuevos o en buen estado y sobre todo no bélicos a los niños de escasos recursos. Pues colaboremos un poco, ¿verdad? Demos un poco de lo que el Señor nos ha bendecido en este año 2021. Sabemos que definitivamente ha sido un año complicado, difícil económicamente para nosotros, para muchos que han quedado sin
sin empleo, ¿verdad? Imagínense si nosotros que somos adultos nos hemos visto golpeados, imagínense cómo un niño se puede sentir, ¿verdad? Entonces, una es esta campaña de Navidad, de lunes a viernes hasta el 15 de diciembre, en las instalaciones de Radio Estrella, allá en la calzada Atanasio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y será hasta en una próxima oportunidad cuando volvamos a hablar de nuevo, a conversar en el amor de aquel que nos amó primero. Mientras tanto, como decimos siempre, nos despedimos diciendo a Jesús por María, muy buenas noches y gracias por su sintonía.